gloriosa cruz, donde en mi lugar, con sangre y dolor, el Hijo murió en soledad. Oh, sublime amor, ¿cómo comprender que Dios se entregó deseando tenerme con Él? Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Buenos días, Dios les bendiga. Una vez más estamos de nuevo reuniéndonos a través de este canal de YouTube y llegando y llevando el Evangelio a sus hogares. Y desde la Iglesia Durán, situada en Vila de Cans, queremos en esta mañana estar compartiendo con usted una palabra que esperamos que sea de bendición y que pueda alcanzar a su vida, pero también que pueda ser de ayuda espiritual para los que le rodean. Y en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos palabras que nos guíen, que nos conduzcan en medio de tanta confusión y en medio de tanto enredo que está habiendo. Esta mañana quisiera compartir con usted una palabra que tiene que ver con aquello que nos limita y que a veces nos limita para nuestra comprensión y entendimiento de cómo es Dios, de qué es lo que Dios espera del hombre. Y a veces las ideas que no tenemos tan claras de por qué Dios permite ciertas circunstancias. Hay cosas que nos limitan en nuestro entendimiento para comprender mejor a Dios, para entender cómo es Él, para entender su amor, para entender aquello que Dios quiere hacer con nuestras vidas y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. A veces nuestra comprensión de Dios es una comprensión limitada a nuestro entendimiento, limitada a nuestra visión de cómo entendemos que es Dios. Cada religión intenta interpretar cómo es Dios, cada persona intenta desde su perspectiva decir cómo es Dios. Y hay en cada lugar, hay en cada cultura maneras de ver a Dios. Pero ¿cómo es realmente? A veces nuestros ojos están velados y no tenemos el entendimiento. A veces hay límites que hay que romper para entender la grandiosidad de Dios. Hay murallas que hay que derribar para comprender cómo es Dios. Y esa comprensión viene a veces de que estamos ciegos, estamos sin visión de cómo es la realidad de Dios. Pero Dios en un instante puede transformarlo todo. Jesús puede transformar en un instante nuestra vida y puede ser cambiada nuestra realidad en un momento. Simplemente porque Jesús pueda pasar por su vida. Simplemente porque usted permita que Jesús entre en su corazón. Simplemente porque usted permita que Jesús haga un milagro. Simplemente porque permitamos en nuestra sencillez aceptar como es. Sin buscar muchas veces la complicación. Sin buscar muchas veces el enredo que a veces significa el cómo es Dios o cómo queremos que sea Dios, porque muchas veces queremos que Dios sea de una manera. Y hoy vamos a tratar un pasaje y vamos a ver que
Jesús es como es. Y Dios es como es. Y tenemos que aceptarlo, sus condiciones, y tenemos que aceptar su carácter, tenemos que aceptar sus planes y sus propósitos para nuestra vida. Si no, siempre vamos a estar luchando y siempre vamos a estar limitando nuestro entendimiento y nuestra comprensión. Y hay límites que se tienen que romper en nuestra vida, límites que se tienen que romper en nuestra visión de cómo es Dios. La única manera es permitiendo que Cristo rompa toda limitación, todo aquello que está impidiendo que nosotros podamos reconocerlo. Por eso en esta mañana vamos a estar tratando este tema y vamos a estar intentando poner un poco de sentido a lo que la Biblia nos enseña y nos muestra de cómo es el carácter de Cristo. Y romper límites. Y uno de los límites que hay que romper es el límite de la culpa. Yo no sé si usted mira un poco las noticias y mira a lo que está sucediendo, verá que un gobierno culpa a otro, un partido culpa a otro, y siempre el mal de un país tiene que ver con el gobierno le echa la culpa a la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Económica Europea le echa la culpa a Estados Unidos le echa la culpa a China, China se la echa de nuevo a Estados Unidos, y entramos en que todos tienen la culpa de todo lo que nos acontece. Todo el mundo es culpable por lo que nos pasa. Si los hijos están mal es porque la culpa la tiene el padre, los padres la culpa la tienen los hijos, los esposos la culpa la tiene la mujer la culpa la tiene el marido la culpa la tiene el jefe la culpa la tiene el director la culpa la tiene la economía global la tiene la culpa Estados Unidos tiene le dice que la culpa tiene China, y entramos en el enredo, y siempre hay un culpable en todas las situaciones, siempre tiene que haber alguien que culpa. Si estoy gordo, la culpa es de la comida. Si estoy flaco, la culpa es de que no me alimento bien. La culpa siempre la tiene otro. La culpa es, como alguien dijo, es la novia fea con la cual no quiere nadie bailar. Y a veces vemos que intentamos hacer responsable de todo lo que nos acontece, y aprendemos ya desde niños a hacer culpables a los demás de nuestras carencias. Si no aprendemos bien, la culpa la tiene el profesor, el maestro que no me enseña bien. El maestro le echará la culpa a la forma en que se está dando las clases, y el gobierno correspondiente que lleva el tema de la educación, o el Ministerio de Educación. Y cada uno va buscando responsables. Al final, si yo no logro objetivos en la vida, siempre hay un culpable. Todos son responsables de lo que me está pasando, menos yo. Todos tienen la culpa, menos yo. ¿Pero es eso realidad? ¿O es un límite que muchas veces nos está limitando a romper esa realidad de que no todo es culpa de los demás? Yo tengo la responsabilidad de muchos de los hechos, y cuando yo no tengo la responsabilidad, tengo que aceptar las condiciones. Porque si no, ¿qué ocurrirá? Viviré una vida siempre limitado. Siempre estaré limitado a las decisiones que tengo que tomar. Siempre veré que dependen de otros y no tengo ya la responsabilidad. Ahora, yo les quiero decir que una de las cosas que Cristo hace es romper nuestros límites, para que nosotros podamos reconocer qué es nuestra responsabilidad, qué no es nuestra responsabilidad, y siempre tener la esperanza de que aquello que no podemos manejar, que no podemos tener el control, siempre tenemos la esperanza de que Dios está por encima de toda situación. Siempre. La Biblia nos enseña que Jesús tenía el control de la naturaleza, que tenía el control sobre el cuerpo y sobre las enfermedades, tenía el control sobre los espíritus inmundos, y Jesús tenía la autoridad para deshacer todas obras y todo entuerto que el diablo llevaba a cabo. Y nos muestra una realidad de que Cristo no tiene ningún límite, no tiene ninguna barrera. La muerte no le pudo retener. Una piedra en un sepulcro no lo pudo retener. Y pasados los años sigue obrando en los corazones, transformando vidas, de tal forma que sigue rompiendo los límites en corazones. Personas que para ellos era imposible dejar vicios, para ellos era imposible salir del camino de la depresión, hoy en día son libres y han extendido sus límites y han dejado de estar viviendo en las mismas condiciones que vivían.
Así que vamos a estar mirando un pasaje en la Escritura y vamos a estar tratando esta mañana. Así que me acompañan esta mañana en la lectura y vamos a tratar, no vamos a leer todo el capítulo, aunque es todo el capítulo 9 el que vamos a estar tratando, pero sí vamos a estar mirando versículos. Pero yo le animo que usted pueda leer allí en un momento el capítulo 9 de Juan y que pueda tener esta semana en la lectura y pueda pararse porque hay diferentes lecciones que se pueden tomar de este capítulo, pero que hoy por tiempo y por limitación siempre vamos a estar tratando algunos versículos. Así que acompáñeme en esta mañana. Oramos primero y ofrecemos este tiempo delante de Dios y ahí donde está puede acompañarnos en la oración. Padre, oramos en el nombre de Jesús en esta mañana. Oramos para que esta palabra, Señor, sea de bendición, alcance vidas, toque corazones, pueda enderezar lo torcido, pueda traer satisfacción al alma y pueda al mismo tiempo suplir toda carencia espiritual. Solo tú tienes el poder de dirigir nuestros corazones a tu voluntad a través de la palabra. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que uses esta palabra para conducir nuestros corazones hacia tu voluntad. Que quites todo límite en nuestro entendimiento, en nuestra visión de cómo tú eres. Que todo concepto, que todo aquello que está en nuestro corazón arraigado, que es un argumento, que se levanta en contra del conocimiento de ti, de cómo tú eres, Señor, pueda ser roto en esta mañana. Que toda fortaleza espiritual que se apodera a través de esos argumentos pueda ser derrumbada en esta mañana. Y tú puedas obrar, Señor, en cada vida, en cada corazón. Y nuestra visión acerca de ti pueda, Señor, ser rota toda limitación y podamos ver claramente como tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dice en Juan capítulo 9, a partir del versículo 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Evidentemente el capítulo 9 de Juan viene después del capítulo 8. Cuando lee el capítulo 8, verá que nos habla de cómo una mujer fue sorprendida en adulterio y fue traída a Jesús. Jesús en aquel momento le dijo, el que esté libre de pecado, una palabra, que una frase hecha que mucha gente repite sin tener conocimiento, pero que la repite. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande se fueron. Y Jesús le dijo a la mujer, mujer, ninguno te condenó, pues yo tampoco. Vete y no peques más. Pero luego dice que Jesús salió en medio y que querían prenderle y pasó en medio allí en Jerusalén. Y más adelante empezó a decir unas palabras que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que por mí andare no andará en tinieblas. Y empezó a hablarles como Jesús siendo la luz. Y ellos volvieron otra vez a intentar retenerle y detenerle. Pero lejos de que Jesús se sintiese intimidado y que dejase de hacer la obra que Dios le había encomendado, nos muestra que después de esa intimidación, después de que los fariseos y los escribas querían prenderle, Jesús continuó haciendo su obra. Y no se preocupó porque me están persiguiendo, no se preocupó porque hay gente que no me quiere, no se preocupó porque las personas le estaban rechazando, no miró hacia atrás, siguió su camino. Dice que entonces al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y aquí, a diferencia de otros pasajes donde había un ciego que clamaba, aquí vemos que no es así. Aquí vemos que Jesús observa a un hombre ciego de nacimiento. Pero cuando lo ve, surge una pregunta en sus discípulos. Le preguntaron una pregunta que para
Aquel entonces tenía que ver con lo que se entendía que era la responsabilidad del ser humano en todo lo que le pasaba. Y entonces le preguntaron una cuestión, diciendo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Si es ciego de nacimiento, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién realmente es culpable de que una persona sea ciega? ¿Es la culpa de la sociedad? ¿Es la culpa del mundo? ¿Es la culpa de Dios? ¿Es la culpa de los padres? Si nosotros entendiésemos en aquel entonces las mentalidades que habían, entenderíamos por qué esta pregunta. Para los judíos tenían un pensamiento que decían que podía haber un pecado que era el pecado prenatal. Que es decir, que el niño podía haber cometido un pecado ya en el vientre de la madre. Claro, evidentemente usted dirá, esto no puede ser. Pero en ese tiempo, en su pensamiento, estaba que los niños podían pecar ya en el vientre. Y tomaban un pasaje que es en Génesis capítulo 26, cuando Jacob y Esaú luchan en el vientre de la madre. Y entonces decían que ya en el vientre de la madre ya podía haber pecado, que Jacob ya pecó en el vientre, usurpando el lugar a Esaú. Y entonces tenían este concepto, por eso le pregunta, ¿quién pecó? ¿Este? Porque claro, tenía que haber pecado antes de nacer para nacer ciego. Por lo tanto, ellos lo que pensaban es que la gente, aún antes de nacer, podía pecar. Otro pensamiento era el pensamiento griego que tenía en origen en Platón, que creía que cuando el mundo fue creado, todas las almas estaban almacenadas como en un lugar, y entonces que estas almas estaban almacenadas en un espacio, y cuando una persona nace, que recibe un alma de ese almacén, de esa bodega, y que uno puede recibir un alma buena o un alma mala. Así es que creían que, de hecho, hay pasajes en los libros apócrifos que son inspirados en estos libros y que tenían entender que un niño era bueno por naturaleza o era malo por naturaleza, y en el momento en que nacía siendo bueno o nacía siendo malo. Por lo tanto, tenían ese concepto de que los niños podían haber pecado antes del nacimiento. Ahora la pregunta Jesús no la elude, porque cuando le preguntan ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Jesús no elude. Porque es cierto que en el Antiguo Testamento, en Éxodo 34:7, dice que Dios que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, cuando leían este pasaje, interpretaban que los pecados podían ser heredados. Y es cierto que todos somos conscientes de que en nuestra cultura actual no tenemos problemas para entender que esto es una realidad. Es decir, podemos ver como padres que han sido adictos a las drogas continúan sus hijos con la misma herencia. Hay padres que son alcohólicos que sus hijos terminan con la misma herencia. Hay padres temperamentales con ira, iracundos, que sus hijos continúan con la misma herencia. Entonces, parecería que los pecados se heredan y que los pecados y la desobediencia es algo heredado. Por lo tanto, la responsabilidad de que fuese ciego de nacimiento podría ser también de los padres. Ya no era solo el hecho de que fuese su responsabilidad por estar en el vientre, sino la responsabilidad podría ser de los padres, una responsabilidad heredada. Por lo tanto, la pregunta que tenían era muy sencilla. ¿Quién pecó? ¿Quién es el responsable de que una persona nazca ciega en este mundo? Evidentemente no podemos eludir la tercera respuesta. El responsable de que naciese ciego es Dios. Si es así, si nosotros llegamos a la conclusión de que el responsable de que naciese ciego es Dios, tenemos que aceptar que para Dios el hecho de que alguien nazca ciego no es un problema. Pero, ¿por qué Dios permitió esta ceguera? Porque Jesús responde que esta ceguera es para que las obras de Dios se manifiesten en Él, para que en Él sea glorificado el nombre de Dios. Ahora, dice, no es que este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Y ahí cambia el paradigma, ahí cambia el pensamiento, ahí cambia toda la responsabilidad. Ya no está diciendo que
este ser que ahora era ciego, este hombre que era ciego, que cuando nació ciego de nacimiento. Y ahora, imagínense, un hombre que había nacido ciego. Nunca había visto el rostro de su madre, ni de sus padres. Seguramente en aquel entonces las dificultades se añadían por nacer ciego. No habían los medios de hoy en día y un ciego tenía que ser ayudado en todo y para todo. Ser ciego era no solo un problema físico, sino también era un problema social, porque se limitaba a su relación. No era solo un problema social, también se convertía en un problema económico, porque ser ciego le llevaba a ser mendigo. No podía trabajar por sí mismo, no tenía ayudas sociales y tenía que ser alguien que mendigaba. Tenía que ser alguien que necesitaba la colaboración de otros. Era una persona discapacitada que necesitaba la ayuda de aquellos que le rodeaban. Para ir a un lugar necesitaba que le acompañasen. Para poder tener alimentos necesitaba que alguien lo procurase por él. Y estaba siempre siendo una persona dependiente de los demás. Pero eso había estado ocurriendo desde pequeño. ¿Cuántas cosas habría perdido? No había visto el sol, la luna, las estrellas. No conocería y diferenciaría por la vista las diferentes flores de la naturaleza. Siempre estaría esperando que alguien le dijese cómo era físicamente cualquier persona que se le acercaba. Cualquier vecino, cualquier persona que se le acercaba. Alguien se lo tenía que describir porque por sí mismo no lo podía diferenciar. Podía diferenciarlo por la voz, podía diferenciarlo por algún ruido, pero no podía diferenciarlo por la vista. Y todo esto estaba ocurriendo desde el nacimiento. No se nos dice qué edad tenía, no se nos dice cuánto tiempo había pasado. Pero evidentemente la vida no había sido fácil. Y llegaríamos a una conclusión: ¿por qué Dios estaba permitiendo que este hombre fuese ciego de nacimiento? Si no era culpa de los padres, si no era su culpa, si no había un responsable, ¿por qué Dios estaba permitiendo que esta persona estuviese padeciendo ceguera durante años? Y tendríamos que llegar a una conclusión. Y la conclusión es que muchas veces nosotros no aceptamos las condiciones con las cuales estamos en este mundo. Es cierto que Dios permite muchas circunstancias que a nosotros es incomprensible, pero que nosotros tenemos que asumir para empezar a entender que un Dios que para Él nada es imposible, permite ciertas limitaciones a nosotros. Y yo en esta mañana quisiera llevarle a que rompamos límites en nuestras vidas, pero para romper límites primero tenemos que aceptar las condiciones en las que estamos y empezar a no buscar culpables. ¿Sabe que lo de la culpabilidad comenzó en Edén? En Génesis 13, ya empezamos a ver el primer caso de intentar buscar a alguien responsable. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán dijo: sí, es cierto, yo comí, pero la responsabilidad de que yo comiese es de la mujer que tú me diste. Por lo tanto, tú, Dios, eres culpable porque me diste una mujer que me hizo tropezar y comer de un árbol. Si no me hubieses dado una mujer así, yo no hubiese comido. Por lo tanto, ¿quién es responsable? Tú, Dios. La mujer que tú me diste es la que me hizo tropezar. Ahora, mire lo que dice la mujer. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. ¿Quién era ahora culpable? El diablo. Cuando no encontramos culpables, siempre hay un culpable, el diablo. Los creyentes somos muy fáciles de señalar al diablo. Siempre detrás de todo lo que pasa, no, el diablo. Es que vi a aquella mujer que era tan bella. Sí, pero tú estabas casado, pero es que el diablo me tentó. ¿Quién es el culpable? El diablo. Siempre hay. Es que habían 500 euros y los vi encima de la mesa y el diablo me tentó y yo no pude resistirme.
¿Quién es el culpable de que me llevase los 500 euros? El diablo. Siempre buscamos la responsabilidad de otros, siempre buscamos que sea otro el que cargue las culpas de lo que nosotros hacemos. Y esto empezó ya en Génesis. Ahora, yo lo primero que le digo en esta mañana es rompa límites. No empiece a buscar culpables. Empiece a buscar la responsabilidad y asuma su responsabilidad en cada hecho que haga. Si quiere romper límites en su vida, empiece a reconocer cada cosa como es. Y si hay momentos en los cuales usted no entiende el porqué y el motivo, no hagamos como Adán, la mujer que tú me diste. No, es que tú me diste este mundo, tú me pusiste en este barrio, tú me pusiste en esta tierra, tú me pusiste en este lugar. Y todo lo que me acontece es por culpa de Dios. Si alguien se muere, el culpable es Dios. Si alguien nace, ya no es culpable Dios. Pero siempre la culpa cuando alguien se muere la tiene Dios. Cuando alguien se sana, cuando alguien es libertado, cuando alguien es cambiado y transformado, entonces la ciencia ha tenido el poder para transformar la vida. Siempre hacemos responsables al final en quién creemos, en quién pensamos que tiene la autoridad, en quién pensamos, a quién le podemos echar la culpa. Este hombre nació de ciego y nunca había visto su mano, nunca había visto su cara, nunca había visto nada. Ahora, este hombre que estaba mendigando, que en Juan capítulo 9, 8, cuando lo habían visto sano, dicen los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Es decir, se sentaba y se mendigaba, así que era ciego, pobre, y la vida no le era fácil. ¿Culpable de su situación? Si no eran los padres, no era él. Entonces el culpable y responsable de cómo estaba mal viviendo es Dios. Ya hemos encontrado el culpable. ¿Ahora qué hacemos? Sabiendo que la culpa la tiene Dios. ¿Empezamos a pelear contra Dios? ¿Empezamos a decirle a Dios por qué has permitido que una persona nazca ciega? ¿Empezamos a decirle a Dios por qué no respondes a este propósito? ¿Por qué no respondes por qué no obras? Pero muchas veces nosotros queremos hacer preguntas como hicieron los discípulos. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que yo esté así? ¿Qué es lo que ha ocurrido? A veces venimos, pedimos consejería, pedimos ayuda y empezamos a buscar responsabilidades. Pastor, ore porque tal vez mis padres, tal vez un amigo, tal vez alguien hizo un trabajo, tal vez me pasó algo en la infancia, tal vez, y empezamos a buscar responsables. Y buscamos la causa de nuestros males. Porque una tía me quería mal. Y la culpable de que todo lo me haya ido mal en esta vida es mi tía, que no me quería bien. No, la culpa la tienen mis vecinos, que cuando yo era pequeño no me querían y me rechazaban. No, la culpa la tiene el profesor, que cuando yo iba a clase me castigaba siempre porque me tenía manía. Y por eso nunca pude sacarme unos estudios. ¿Quién es el culpable? La causa de que tú no tengas hoy un buen trabajo, tu profesor, que no te enseñó bien. No que tú no tuvieses ganas de estudiar. No que tú no te esforzases por aprender. No que empezases a buscar con más ahínco cuanto más las dificultades eran superarlas. No que buscases ayuda y te refugiases en Dios buscando cómo aprender lo que no sabías. La culpable, la causa de los males, la tienen siempre otros. Pero Jesús no apuntaba a las causas. Jesús apuntaba a los propósitos. Y en esta mañana empiece no a mirar las causas de lo que les va mal. Empiece a buscar por qué. ¿Para qué? Jesús le dice, no, esto no funciona así. Y le da una categoría de una respuesta de que no les explica la causa. No les dice, no, la causa es porque sus padres pecaron. No, la causa es porque él pecó. Él le dice el propósito. Es para que las obras de Dios
se manifiesten. Tal vez nuestras circunstancias, que lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo, no tiene que ver con las causas por qué, sino con el propósito de ¿para qué? ¿Para qué me está pasando todo esto? Tal vez sea para que busque más de Dios. Tal vez Dios tenga un propósito que yo no esté viendo. ¿Cuánta gente reconoce que si no hubiesen pasado por una enfermedad, por una circunstancia, por una adversidad, su carácter no hubiese sido transformado y cambiado? Hay mucha gente que reconoce que si no hubiesen acudido en un momento determinado de su vida a Cristo, seguirían siendo personas intratables. Personas que han tenido que acudir a Dios en medio de una enfermedad, de dificultad, en medio de una adicción. Y el sufrimiento a veces es la conducción, es el elemento que es usado por Dios para que nosotros podamos acercarnos a Él. La causa del pecado es cierto que es lo que trajo el sufrimiento al mundo. Pero no los pecados específicos son los que traen el sufrimiento. Me refiero a que si este hombre era ciego, no es por lo que le pasó a él o a sus padres, sino porque el futuro que tenía delante Dios lo tenía preparado. Dios quería hacer un milagro en su vida. Y a veces no vemos que el resultado de muchas situaciones es que Dios se quiere glorificar en medio de nuestras situaciones. Si negamos el control de Dios en las situaciones, tenemos que empezar a buscar otras salidas y llegaremos a otras conclusiones y buscaremos, como he empezado contando, que los primeros pensamientos en aquel tiempo era que aún podía haber pecado en el vientre. Pero en Éxodo 4, 10, 11 nos deja muy claro. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Muchos dirían: Dios es cruel porque permite que haya gente que nace con dificultades. Pero, ¿y cuándo lo sanó? Entonces veríamos la misericordia. Entonces estaríamos hablando del amor. Entonces estaríamos hablando del resultado de que lo que estaba permitiendo con la ceguera era que un día pudiese ver y reconocer un rostro. ¿Sabe? Este hombre ciego pudo ver un día el rostro de Cristo. Pudo empezar a ver la realidad de su alrededor. Yo creo que este hombre ciego no nos lo dice la Escritura, pero cuando se levantó y fue sanado, empezó a cambiar la realidad de su vida. Ya no sería la misma persona, ya no estaría de la misma manera, ya su vida ya no tendría el mismo sentido. El sentido de su vida sería cambiado, pero el sentido de su realidad social también. Ya no sería un mendigo, ya no sería una persona dependiente. Ahora podría hablar de que él había conocido a aquel que dijo que es la luz del mundo. Y que era una realidad, porque aquel que había hablado diciendo en el Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Él podía decir, él alumbró mi vida, de tal manera que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Pero no solo era ciego en el sentido de que no veía, sino era ciego también en el sentido de que no podía saber quién era Jesús. Ahora, déjeme que con la historia de un hombre llamado Job, que cuando empezó a tener dificultades, y no le voy a contar toda la historia, pero perdió sus hijos, perdió su riqueza, lo perdió todo, perdió la salud, de pronto pasó a ser una persona enferma, sin familia, pobre, y dijo algo que esta semana estuvimos compartiendo, pero que yo quisiera compartir también con ustedes en esta mañana. Job capítulo 1, 21 al 22 dice:
Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no tenía un problema de visión, no tenía un límite. En ese momento él podía ver, pero tenía una ceguera espiritual. Dios usó todos los acontecimientos que ocurrieron en su vida. Y aún sabía y tenía una esperanza que mucha gente ha perdido. Cuando le viene una enfermedad grave como el cáncer, cuando le viene una pandemia como la que estamos viviendo, cuando empiezan a ocurrir los males que están a nuestros alrededores, cuando empiezan a suceder todas las cosas, ¿cuál es nuestra última esperanza? ¿A quién haremos culpables? ¿Qué vamos a tener como respuesta frente a todos los acontecimientos que están sucediendo y que están por venir? ¿Qué pasará cuando empecemos a ver alrededor nuestro personas que sin esperanza empiezan a hacer culpable a Dios de todo lo que les está pasando? ¿Qué respuesta tendremos si nos pasa a nosotros? ¿Cómo responderemos? Dice en Job 23, del 1 al 11. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No antes, él me entendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Job comenzó a decirle a Dios y a preguntarle a Dios, como estos discípulos le preguntaron a Jesús. Y dice que él estaba con amargura. Hoy hablaré con amargura en su corazón, porque estaba dolido por la llaga que estaba padeciendo. Y dice, ¿dónde está Dios? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, yo estaría ante su presencia, y allí pondría mi causa. Le diría, ¿por qué estás permitiendo que me esté pasando esto? Y Job está diciendo, y yo sabría lo que él me respondiese, y entendería lo que él me dijera. Es decir, si Dios me dice la causa, yo la voy a entender por qué. Estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios que me explique el motivo por el cual estoy padeciendo todo esto. Porque dice allí el justo puede razonar con Dios. Pero Job se da cuenta de que al final Dios conoce su situación, dice, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El final es que Dios me va a probar y yo voy a salir refinado después de la prueba. Voy a ser mejor persona después. Voy a estar mejor preparado después de que pase por todo lo que está ocurriendo. Job tenía una esperanza. En Job 13:15 nos muestra cuál es la esperanza. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él sabía que él podía defender delante de Dios su camino. Pero también sabía que aunque Dios permitiese que muriese, que aún tenía la esperanza, dice, en él esperaré. Aún después de muerto, sabía Job que iba a ver con sus ojos a Dios. Él tenía una esperanza de que Dios estaba usando todo lo que estaba ocurriendo para hacerle mejor persona. Él sabía que al final tendría una respuesta de parte de Dios. Job acabó viviendo una realidad que estaba velada ante sus ojos.
En Job 42, del 1 al 6 dice: respondió Job a Jehová y él dijo: yo conozco que todo lo puede, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Primero, Job entendió algo después de haber contendido con Dios, y es, ya no miró la causa, sino miró el propósito. Conozco que todo lo puede. Dios lo puede todo. Puede hacer que el mudo hable, que el sordo escuche, que el ciego vea. Puede hacer que una persona que es atea se convierta y de pronto pase a ser un defensor de la palabra. Puede hacer que un hombre que perseguía, como Pablo, a aquellos que eran creyentes, de pronto comience a ser un seguidor. Puede hacer que usted, que está escuchando en esta mañana, que está teniendo problemas, que está teniendo circunstancias, adversidades, entienda de que Dios lo puede hacer todo. Usted que está teniendo problemas económicos, está teniendo problemas con la enfermedad, tal vez tiene problemas con el alcohol, reconocer que todo lo puede. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. A veces estamos como ese ciego, no viendo, y tenemos un límite. Un límite en nuestra visión de cómo es Dios. Dios todo lo puede. Pero viéndolo todo, permite que pasemos por circunstancias y problemas. Si esos problemas y esas circunstancias, esas adversidades, lo que estamos viviendo, si Dios está permitiendo que ahora haya toda una pandemia, tal vez Dios tiene un propósito que nosotros no podemos ver ahora. Y tenemos que alcanzar en esa visión, en romper esos límites. Tenemos que empezar a romper límites, porque hay límites que están en nuestra vida que nos impiden prosperar, mejorar. Pero no solo mejorar en lo económico, sino a veces mejorar en ser mejores personas, en parecernos más a Cristo, en ser ese testigos que está Dios esperando levantar en esta tierra. Testigos eficientes. Testigos que hablen de Jesús con claridad. Pero hay que romper límites, hay que empezar a romper los límites, hay que empezar a romper los límites. Ahora, ¿sabe? Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Jesús afirmó que es la luz de este mundo para todos aquellos que no pueden ver. Y hay una realidad, porque cuando le preguntaban a este hombre y le decían: ¿quién te dio la vista? Dice Juan 9, 11, 12. Respondió y él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Mire, este hombre no tenía un gran entendimiento, no tenía gran comprensión, estaba limitada su visión, no podía ver a Jesús, había escuchado de Jesús, no sabía quién era Jesús, no tenía el conocimiento que mucha gente de hoy en día, creyentes, tenemos de quién es Jesús. Solo sabía una cosa, que Jesús le dio una palabra y esa palabra fue una realidad del cambio y la transformación de su vida. Rompió el límite de su vida en el momento en que dice que Jesús le dio una palabra y le dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. ¿Sabe? A veces buscamos tantas cosas complejas, buscamos tantos culpables, buscamos tantas cosas que podamos, y tenemos a veces una palabra sencilla para obedecer, un consejo sencillo para hacer. Y no somos capaces porque nos enredamos en disputas con Dios de quién es culpable, quién permitió que naciese el ciego de nacimiento, por qué me ha permitido Dios que me esté pasando lo que me está pasando, por qué Dios ha permitido que en mi familia esté ocurriendo esto, ¿por qué? Mientras está pensando todo eso, usted no puede escuchar una palabra sencilla, una palabra para obedecer, una palabra para llevar a cabo y hacer, una palabra de respuesta, como tuvo Job, como tuvo este ciego. Ve, así lo y lávate. Y fui, me lavé. Se lavó porque Jesús había hecho antes lodo con barro, se lo había puesto en los ojos, no había hecho algo razonablemente, que era lo que se esperaba.
Muchos hubiesen esperado que Jesús hubiese simplemente orado, soplado, pero Jesús hizo algo diferente. Tomó barro, lo cogió, escupió sobre el barro, untó los ojos y le dijo, va, y ahora ve y lávate. Este hombre no podía tener una conclusión teológica, pero tenía una respuesta muy sencilla. Hice lo que él me dijo. Yo tuve el resultado que él me prometió. Hice lo que él me dijo. Yo tuve el resultado del que él me prometió. ¿Sabe cuántas personas no tienen resultados en Dios? Porque no están sencillamente siendo obedientes. Están limitados en su búsqueda de responsabilidades. Rompamos nuestro límite. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra. Lleguemos al trono de Dios como lo hizo Job. Expongamos delante de nuestras quejas y empecemos a mirar de una forma diferente. Hay que romper límites. Hay que empezar a romper límites. En esta mañana hay una palabra para que usted rompa límites, pero tiene que romperlos en su corazón, tiene que romperlos donde está la estrechez. Dice la palabra que a veces estamos estrechos en nuestro corazón. Pablo le tiene que decir que estaban estrechos en su corazón. Detengámonos en esta mañana. Miremos a la luz de este mundo. Miremos a Jesús. Pongamos nuestra mirada. Reconozcamos que todo lo puede. Como dijo Job, conozco que todo lo puede. Conozco. Dice al final, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora, Job dice, mis ojos te ven. Job se declara ciego ante la presencia de Dios. Y se declara tan ciego como este hombre que había nacido desde nacimiento. Ciego. Job se declara ciego delante de Dios. Y dice, ahora mis ojos te ven. Tal vez nosotros estemos ciegos ante las evidencias de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Permitamos que en este tiempo Dios rompa nuestros límites, que nos dé la visión correcta para poder entender lo que Él está haciendo. Padre, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús, para que tú vengas trayendo la visión necesaria en todo lo que está pasando. Que rompas límites en los corazones, en los pensamientos, sobre todo, Señor, todo lo que tiene que ver contigo. Que lo que está pasando alrededor nuestro podamos decir que conocemos que todo lo puedes. No hay nada que se pueda esconder delante tuyo. Si nosotros hacemos responsables y culpables de lo que nos pasa a ti, estamos haciendo culpables a otras personas de nuestras responsabilidades. Tú conoces nuestros corazones. Por eso yo te ruego en esta mañana que traigas visión. Que des una palabra de claridad a nuestros corazones para que podamos recobrar la vista si la hemos perdido. Y podamos, Señor, ver tu rostro un día cara a cara. Que podamos tener esa confianza que tenía Job, esa sencillez que tuvo este ciego de decir, si es profeta no lo sé, solo sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Que nosotros podamos decir, mira, no conozco muchas cosas. Tal vez no sea un elocuente hablador o predicador, o un buen expositor, pero conozco que todo lo puede. Yo conozco que Jesús todo lo puede. Yo conozco que Jesús hoy puede sanarte, que te puede librar ahí donde estás, que puede transformar tu vida, que puede hacer un cambio en tu corazón, que puede hacer que cada uno de tus pensamientos sean ordenados, que tus caminos sean ordenados, que tu situación, que si estás pasando escasez económica, pueda ser transformada. Pero para eso es necesario que empieces a romper los límites que están aprisionándote. Muchas veces pensando en quién es culpable. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Señor, rompe toda limitación de esta mañana. Rompe toda limitación. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que las personas allí donde están puedan ser cambiadas y transformadas, como lo fue este ciego en un encuentro contigo. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra y el reconocimiento, porque sabemos que tú todo lo puedes.
Oramos en el nombre de Jesús ahora contra toda enfermedad, contra toda dolencia. En el nombre de Jesús oramos para que seas sano, sana ahí donde estás. Oramos para que seas libre de toda atadura en el nombre poderoso de Jesús. Oramos en esta hora para que Dios pueda obrar en tu vida y que toda escasez económica pueda ser suplida por su abundancia, por sus riquezas en gloria. Oramos creyendo, confiando en Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga en esta mañana. Le esperamos la próxima semana en la Iglesia Durán. Dios le bendiga. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí, oh, oh. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí, oh, estás aquí. Y puedo escuchar tu dulce voz, y nada parará ese amor que siento aquí, por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria.